¿Cómo está? Buenas noches. No sé cómo explicar el asunto. Lo que pasa es que Chile tiene una costa gigantesca, enorme. 200 millas de mar. ¿Cuántas? 200 millas de mar. Es una superficie gigantesca. Y el mar sirve para navegar. Aquí no hay plataforma continental. Hay pesca. ¿Cuánto vale eso? Póngale a lo mejor la cifra que quiera. 100, 200, 1000, 2000, no sé cuántos millones de dólares. ¿Cuánto vale? Y entonces está el lobby y está el financiamiento de los parlamentarios. ¿Cómo cree usted que se financian los parlamentarios para hacer sus campañas? Muchas empresas que le dan por debajo. Entonces están comprometidos. Y se discute la ley de pesca. ¿Para cuánto? Para los próximos 20, no sé cuántos años. Posiciones encontradas, se dice que finalmente han llegado a un acuerdo, concertación dividida mediante, y finalmente un acuerdo. Parece que para que los que están sigan. Eduardo Vitrán es economista y ministro de Obras Públicas, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, PPD, nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se dice que se está llegando a un acuerdo, que finalmente parlamentarios de la democracia cristiana llegaron a un acuerdo con Pablo Longueira, el ministro de Economía, que algunos sectores del PPD también llegaron a algún acuerdo, algunos, concertación dividida, porque hay otros que no dan su brazo a torcer, en una discusión que dicen que tiene que terminarse rápido porque si no empieza una carrera olímpica. O sea, ¿qué es lo que es la carrera olímpica? No hay ley, o sea, la nada. ¿Se está llegando a una buena o una mala solución? Yo creo que no es una buena solución. Esa solución no compromete a la pesca por algunos años, la compromete para siempre. Porque esa solución plantea que el 85% de los recursos se entrega en forma indefinida a 4 empresas que están en el sector pesquero. Porque el gobierno y ese grupo de senadores de la democracia cristiana, más uno del Partido Socialista, ha planteado y han llegado a un acuerdo en que hay renovación, digamos, semiautomática de esas licencias. ¿Por qué semiautomática? Porque solo en el caso de que una empresa cometa una falta grave, caduca la licencia. Y por lo tanto, dejémonos de eufemismo. Se trata de licencias indefinidas. O sea, se trata de darle en forma indefinida, para siempre, a 4 empresas el 85% de los recursos de la pesca industrial. Y eso no se comprende. No lo comprendo en los parlamentarios de la oposición. ¿Sabe una cosa? Lo que pasa es que a mí me pasa lo mismo, no entiendo mucho, pero no lo entiendo hace años. Por ejemplo, no lo entendí el año 2001, cuando su presidente Ricardo Lagos hizo lo mismo, peor incluso, porque se las entregó prácticamente el mismo paquete que venía, se les entregó por 20 años. Con una diferencia. Como no había acuerdo, lo que hicieron fue prolongar la situación por 10 años. Pero 10 años es distinto que el infinito. Perdón, pero estamos en el 2000. Claro, está venciendo esa ley. Pero fue lo mismo, ¿no? Se los entregaron por otros 10 años a los mismos. Sin nada. El problema es que si usted lo hace para siempre, ellos van a argumentar que es un derecho adquirido. Esa fue la agenda pro crecimiento, me acuerdo. Yo de verdad la veía en ese tiempo y dije, no puede ser, no puede. Y lo hicieron. Y ahora los que lo hicieron reclaman. Entonces yo dije, bueno, lo están haciendo de forma sincera, es por oponerse a este gobierno, es porque que se dieron cuenta que fue un error, pero yo todavía no escucho que lo que se hizo el 2001 fue un error. Porque uno dice, bueno, fue un error, ahora no lo volvamos a repetir. No he escuchado esa parte. Yo creo que fue un error lo que se hizo el año 90. Yo vengo trabajando este tema como académico desde el año 1980. La primera comisión de expertos para proponer una solución al tema pesquero se hizo el año 1980 con un profesor de la Universidad de Rhode Island, un par de profesores de la Universidad Católica Valparaíso. Yo era parte, tenía solo 23 años. Y en ese momento, el año 1980, propusimos la licitación de los recursos pesqueros. Cuotas individuales transferibles con licitación. Obviamente, tiempo de dictadura, eso no voló. Pero tampoco funcionó en tiempos de democracia. Recordemos que la primera ley que por unanimidad aprueban todos los partidos políticos fue interrumpir la entrada en vigencia
de un proyecto de ley que licitaba el 30% de las cuotas. Y todos estuvieron de acuerdo. Y todos estuvieron de acuerdo. Todos. O sea, aquí no hay oposición, no había gobierno. Todo. No había nada. Esto es un tema transversal. ¿Y por qué es tan transversal? No lo sé. Pero No, lo que sí pero- sé, Perdón, usted es un experto en el sector, no me diga no lo sé, lo sabe. A lo mejor no lo quiere A decir. ver, yo puedo A saber. lo mejor que teme una querella, está bien, pero no, me diga que no lo sabe. No, a ver, es evidente que hay una economía política de las reformas. Eso significa que hay grupos de intereses que se ven afectados y esos grupos de intereses tienen maneras de influir, diversas maneras de influir, y la pesca ha sido un sector en que pocos empresarios tienen una enorme influencia y un enorme poder. Hay parlamentarios que son de propiedad, a lo entre comillas, que son de propiedad de algunos empresarios, que los representan genuinamente como si fueran un gerente. No lo sé, yo lo que le puedo decir es que no entiendo ciertas posiciones ¿De quién? de algunos parlamentarios. ¿Quiénes? ¿Cuáles? A ver, hoy día hay un grupo de parlamentarios de la democracia cristiana, que es bien conocido, que han llegado a un acuerdo con el ministro de Economía, ¿Liderados por Jorge Pizarro? liderado por Jorge Pizarro, y ese acuerdo no es satisfactorio. Ese acuerdo no es satisfactorio tanto por razones de eficiencia como por razones de equidad. ¿Usted cree que esos parlamentarios, por qué están... A ver, No lo sé, pero hay otros parlamentarios que han sido muy valientes, como la senadora Rincón, como el parlamentario Ricardo Lagos Weber. que dicen que ahora está de acuerdo? No, ¿Todavía no? no, yo lo que información que tengo antes de llegar al canal es que ellos seguían oponiéndose. ¿Por qué la democracia cristiana se divide? No lo sé, pero la democracia cristiana históricamente ha votado mal en materia de pesca. ¿Tiene influencia en el sector? ¿Tiene empresas? Entiendo vinculaciones que con la hay empresa? cierto grupo económico, el grupo Angelini, que ha tenido una influencia importante en ese partido. ¿Qué dice la dirigencia de la Concertación? No lo sé, yo no estoy metido estoy como académico, preocupado en las políticas Está bien, pero públicas. este es un tema político. Sí, Al yo final del día. encuentro que estos son los temas que le hacen mal a la política de Chile. Si hay desilusión con la política, tiene que ver cuando se legisla sin considerar los intereses de todos los actores. No hay acá un tema ético. Y le hago esta pregunta. Hay un tema ético, hay un tema del interés público general, hay un tema del interés específico del sector. Le hago esta pregunta por lo siguiente. Los recursos pesqueros en Chile están absolutamente colapsados. Ese es el otro tema, ¿de qué derechos históricos me hablan? Colapsados. Obviamente, partimos con el langostino colorado en los años 70. Después vino la sardina española, que se diezmó en 3 años. Después viene la merluza española. Después el jurel, la merluza común. Entonces, cuando a mí me dicen derechos históricos para justificar el regalo de la mayor parte de los recursos, yo digo más bien aquí hay una deuda histórica. Esos sectores influyeron para minar las regulaciones del Estado que apuntaban a la sustentabilidad del recurso. Entonces, ¿de qué derechos históricos me habla? O sea, Lo que yo no entiendo es cómo, si el ex senador Piñera llegó a un acuerdo el año 91 de que el 50% de los recursos se iba a asignar por licitación, hoy día el presidente de la República está apoyando a su ministro de Economía para que llegue a un acuerdo en que el 85% de los recursos se entregan en forma indefinida. No lo entiendo. El programa de este gobierno establecía licitaciones. Por supuesto. El ministro de Economía... Juan Andrés Fontaine planteó licitaciones. De acuerdo al Llegó programa de gobierno. el ministro Longueira y cambió todo. ¿Y por qué? No lo sé. Pero, perdón, está lleno de preguntas que no sé. ¿Qué rol ¿Quién cumple? sabe? ¿Quién no sabe? sé, no lo sé. Yo no lo puedo probar, no me consta. Tengo sospechas, intuiciones. ¿Cuáles son las sospechas? A ver. En términos genéricos, la sospecha es que en el sector pesquero los intereses de los incumbentes, es decir, de las empresas, han estado sobre representados en las decisiones de política en los últimos 40 años. Ay, pero ¿cómo van a ser tan poderosos que pasa Pinochet, pasa Elwin, pasa Lagos, pasa no sé quién, pasa Frey, pasa Bachelet? Los momentos en que han habido leyes, que hay que definirlo, que hay que legislar, ha sido el año 90, sí, pero... el año 91, el año 2001. Sí, pero también el cumplimiento de las leyes, de las cuotas, de las cuotas de pesca por razones de sustentabilidad, todos los gobiernos las han incumplido. Sí, aquí hay todos. un pecado original, y el pecado original es que la ley del año 90
se estableció que los consejos zonales de pesca y nacionales de pesca, en que hay sobre representación del sector pesquero industrial, son los que definían la regulación. Sabemos que la autorregulación no funciona ni en el sector financiero, ni en las ISAPRE, ni en las concesiones, y menos en el sector pesquero. ¿Usted conoce a Felipe Sandoval? Sí, conozco a Felipe. Trabajé con él en Corfo. Él era ministro, yo era subsecretario. Él era ministro de C, usted es subsecretario PPD. Así es. ¿Sabe dónde está ahora? No tengo claro. Bueno, haciéndolo para las empresas, pues. Y ese es el vínculo con la DC, pero todos lo sabemos, como usted no lo sabe. Sé que fue subsecretario de Pesca. Sí. Sí. Y ahora trabaja para las empresas. Complicado. Hacemos un alto, volvemos en un instante. Eduardo Vitrán nos acompaña esta noche, es economista y ministro de Obras Públicas, PPD, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estábamos hablando de la ley de pesca en medio de esta discusión gigantesca. Está dividido también el PS, ¿no? Porque uno dice, habla de la DC, pero seamos justos. Sí. Está dividido el Partido Socialista. ¿Y por qué? No me va a decir, no sé de nuevo. ¿Cómo? No me consta. Sé que hay un senador que está apoyando este acuerdo. Fulvio Rossi. Así es. No lo entiendo. Porque este es un tema de equidad. ¿Ah? Esto tiene que ver en el largo plazo con la posibilidad también de compensar a la sociedad chilena por entregar en exclusividad estos recursos. ¿Por qué otros chilenos no pueden pescar? Fuera de estas 7 familias. Bueno, el problema es que si todos quieren pescar se sobreexplota. No, por lo porque tanto, otros no pueden tener el derecho a optar. Obviamente, de eso se trata. Por eso lo que debemos hacer es volver al acuerdo del año 91, en que al menos el 50% se licita periódicamente. Y de esa manera se establece además un precio. Y ese precio sirve para fijar un royalty por el resto. Este es un recurso natural, con ventaja comparativa, con rentas económicas, que no se deben a la gestión empresarial. Es algo que tiene Chile, es un recurso de los chilenos. Y por lo tanto lo lógico es que así como en minería se estableció un royalty, acá tengamos un royalty. Pero un royalty de verdad, no algo simbólico, como es lo que hoy día aparece en esta ley. A ver, yo vi ayer a dirigentes sindicales y trabajadores de las empresas diciendo aprobemos la ley Longueira, hay que aprobarla. O sea, ¿el movimiento sindical también está dividido? A veces, y por eso que o sea, es están un velando error, por sus intereses particulares y no por principios, pero ¿cómo creerles después en el futuro frente a cualquier cosa? Pero efectivamente, por eso es que aquí hay un error garrafal del ministro Longueira. Uno no puede darle a los actores del sector que se arreglen entre ellos y que esa solución sea la solución para el país. Eso es lo que hizo el ministro. Eso es una barbaridad. Eso es corporativismo. Chile es una democracia. Chile es una democracia representativa. No es un país corporativista. ¿Y por qué usted no le dice esto mismo a los senadores de la ADC? Bueno, yo no he tenido pelos en la lengua. Creo que es un error. Pero se ha juntado con ellos, ¿no? No me he juntado con ellos, pero he escrito desde hace muchísimos años sobre este tema. ¿Y por qué? Pero a ver, está funcionando usted es PPD, fue ministro, o sea, es un político. El PPD está en contra de este acuerdo. ¿Todos? Creo que todos. No hay ningún senador que yo conozca del PPD que esté apoyándolo. ¿Se llevaría una sorpresa si votan a favor? Me llevaría una sorpresa. Sí. El problema es que yo le digo que es posible. El problema es que esto queda establecido en forma indefinida. Lo que yo esperaría es que haya un mecanismo gradual para ir aumentando el 15%. ¿Cuánta es la plata que está en discusión acá? Son miles de millones de dólares. ¿Cuánto? Si uno saca el valor actual de estos recursos, del conjunto de los recursos, podemos llegar a varios miles de millones de dólares. ¿Cuánto? Y lo que ocurre... ¿Pero cuántos son varios miles? Varios miles, eso va a depender cómo se recuperen las pesquerías, porque el jurel está sobreexplotado, pero hay otras que no están sobreexplotadas, como es el caso de la anchoveta. Cuando se dicte esta ley, ¿van a subir inmediatamente las acciones Deberían subir inmediatamente, porque lo que hace esta ley es que la cuota de pesca individual se transforma en un activo económico, financiero, que se pone en el balance. Hipotecable, que se puede endeudar, puede darlo en garantía, efectivamente. Vender. Por eso es que ahí hay una transferencia de patrimonio, de riqueza, de todos los chilenos, unos pocos. Y eso puede que por razones de sustentabilidad se justifique,
pero hay que compensar al resto de la sociedad. Y hay que permitir que otros que quieran entrar puedan desafiar a los que están adentro. Y por eso que la propuesta del año 91, que quedó en la ley, aunque no se pudo implementar, porque le dieron la facultad de decidir a los consejos de pesca, en que estaban los propios interesados. Entonces, ¿por qué no volver al acuerdo del año 91? Que fue además respaldado por el actual presidente de la República. Veamos lo que pasa. Vamos a cambiar de tema, aprovechemos el tiempo. Usted fue ministro de Obras Públicas y lo han acusado o lo han criticado. Soy más débil, más tranquilo en decirlo. Lo han criticado de que bajo su administración hubo 0 licitación. ¿Cuántas? 0. No es verdad. ¿Lo leyó? ¿Le Sí, dijeron pero, eso? Sí, pero no es verdad. ¿Cuáles fueron las que hubo? Bueno, se licitó la ruta de Arauco, la ruta 160. Yo tengo muchas críticas ahí. Bueno, pero se licitó la ruta 160, se relicitaron 3 aeropuertos. Y le voy a citar al exministro Goldborn, preparar una licitación de un proyecto demora 5 años. Yo fui ministro 20 meses y alcancé a licitar esos proyectos. Pero hicimos la ingeniería de todos aquellos otros proyectos que se han licitado en este periodo. Hay 15 proyectos en construcción hoy día y en todos ellos, en el periodo que yo fui ministro, se avanzó en la ingeniería. Por lo tanto, esa acusación, ¿sabe qué? Viene básicamente de la industria que yo pretendí regular. ¿Eso quiere decir que los antecesores suyos no hicieron la pega porque usted licitó poco? No, lo que ocurrió es que hubo una crisis, que hay que reconocer, que es el MOPGATE, que generó una cierta paralización. Una crisis de corrupción, digámoslo con todas sus letras. Una crisis que generó una cierta paralización en los proyectos y, de alguna manera, eso puso en problemas la continuidad del programa de concesiones. ¿A usted no le gusta decir que fue una crisis de corrupción? Yo diría que principalmente fue una crisis de modalidad de gestión. Sí, pero cuando hubo licitaciones falsas, triangulaciones a través de organismos de la Universidad de Chile. O sea, Bueno, ahí hubo problemas sin duda de irregularidades. ¿Delitos? Entiendo que hay gente que ha tenido que pagar con cárcel. Delitos. Hay que decir las cosas con irregularidades. Irregularidad es una cosa como general. Pero aquí hay un tema mucho más importante. Es que aquí hubo la firme convicción de que este sector es un sector donde habían abusos y había que regularlo mejor. Y se planteó un proyecto de ley para mejorar la ley de concesiones y se planteó una superintendencia para fiscalizar el nivel de servicio y fiscalizar las renegociaciones, que era un tema extremadamente sensible. Eduardo, y precisamente el tema de las renegociaciones es uno de los temas que sigue siendo más complicado. Eduardo Engel ha criticado muchísimo las renegociaciones y los contratos complementarios. Dice que se han gastado miles de millones de dólares. Así es. Hacemos un alto, volvemos en un instante. Sí. Eduardo Ditrán está con nosotros, nos queda poco tiempo. A ver, las tremendas renegociaciones de las concesionarias, donde no hay licitación. Eduardo Engel ha hablado de miles de millones de dólares gastados, no se sabe cómo, y siguen. Pero se hicieron, vienen haciéndose hace mucho tiempo. Entonces incluso algunos dicen, mira, en realidad se gana la licitación, la gana porque cobra poco, pero después las horas complementarias se hacen un montón de plata. Sí, por eso, el año 2005, el exministro Jaime Esteve nombró un comité independiente de concesiones para aprobar los contratos complementarios. Y felizmente esa característica se incorporó en la reforma del proyecto de ley que mandamos el año 2007. El problema es que el año 2007 tomamos una política de transparencia activa, por lo que usted dice, porque hay un tema de transparencia en las renegociaciones de contrato muy delicada. Entonces lo que decidimos es que cualquier cambio contractual tiene que estar en la página web de concesiones del Ministerio, cualquiera, con explicación actualizada de lo que va ocurriendo. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con todos los anuncios de renegociación que hizo el exministro Goldborn? ¿Cuáles? En primer lugar, él anunció que se había llegado a un acuerdo con la concesionaria del aeropuerto. De Pudahuel. De Pudahuel, exactamente, para extender la concesión hasta el año 2015, a cambio de una inversión del orden de 50 millones de dólares. Y si uno entra a la página web del Ministerio y trata de ver los detalles de ese acuerdo, no está en ninguna parte. Y por lo tanto no está sujeto a la mínima
análisis de un tercero independiente que pueda juzgar si eso fue un buen acuerdo. Primero, es cuestionable de que se haya hecho esa renegociación, porque desde el 2009 que hay un proyecto, que es el proyecto que hoy día se conoce, y que se debió haber licitado, que es el proyecto definitivo. Segundo, él anuncia con bombos y platillos, cuando viene el molde Polman, un acuerdo con Costanera Norte para hacer un programa de inversiones que también se planteó el año 2007 a propósito de la sequía, entre comillas, de concesiones. Nosotros aprobamos ese plan de inversiones Oriente-Poniente en la ciudad de Santiago, y el exministro Goldberg anuncia el acuerdo con Costanera Norte, 300 millones de dólares de acuerdo. Y yo vengo buscando, preguntando, ¿dónde está esto? ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde están los convenios complementarios? Para tener una idea si esto es razonable o no. ¿Quién paga cuánto, no? Claro, es equitativo el acuerdo. Y por último, unos días antes de irse del ministerio, anunció un acuerdo con la autopista Los Vilos-Santiago, de que se iba a transformar en autopista urbana hasta Lampa. En mi tiempo hicimos un estudio y la transformación en autopista urbana con TAC libre era lo que había que hacer, es lo que se propuso, pero generaba una enorme cantidad de recursos. Y obviamente uno quisiera ver cuáles los resultados de esa negociación. Nada de ello es posible. No se sabe. Son puros. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O esto fue pirotecnia comunicacional y en realidad no había nada, o en realidad que hay un tema muy serio de transparencia, que se hicieron acuerdos que hoy día uno no es capaz como ciudadano, como académico, de buscar los antecedentes. ¿Por qué diablos siempre cuando hay una licitación siempre hay acuerdos complementarios que significan más derechos o más recursos para la concesionaria? Siempre, 100%. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Serán un porcentaje? No, todos. ¿Por qué? En parte porque ¿Problema de proyectos? En parte porque hay un apuro político, los proyectos se preparan mal. También. ¿Y todos soportamos eso? También porque, obviamente, que es costos para el fisco. No, costos para el usuario. Y también para el usuario, pero también hay otros tipos de problemas. El Estado chileno, en la ley, no tiene facultades para recomprar una concesión por interés público. Yo traté de colocar eso en el proyecto de ley y no me permitieron. No fue posible. Gracias, se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Eduardo Vitrán nos acompañó esta noche. Buenas noches.